largo. Bueno, ya veremos cómo lo sintetizamos. Buenas noches, hermanos y hermanas. Es un placer, es un honor estar nuevamente con ustedes desde este lugar. La última vez que prediqué no había aire acondicionado y estaba sudando. Hoy hay aire acondicionado y sigo sudando. Así que no sé cuál es el problema o quién es el problema. Bueno, hermanos, traemos un saludo de parte de las iglesias congregacionales de México que hemos visitado, de las iglesias de Pozole, Apoderado, de la iglesia de Villas, el día de hoy estuvimos en la mañana, de la iglesia de Tepic, de la iglesia de Guadalajara, de Tlajomulco, de Agualulco, que son las iglesias que en lo que llevamos del año hemos estado visitando. Y como un panorama general de lo que sucede en nuestro campo congregacional, pues queremos invitarlas a que oren por algunas de nuestras iglesias que en este momento están sin pastor, como en el caso de nuestra iglesia de Tlajomulco de Zúñiga, que durante este tiempo no tienen pastor, pero están organizándose en sus actividades de oración, de estudios bíblicos, de los cultos dominicales, y celebramos que la iglesia tome esa iniciativa. La iglesia de Agualulco, que ustedes saben que pastorearon algún tiempo nuestros hermanos Mirna y Danilo, pues también ya dejaron la iglesia, pero ahora están en la iglesia de Tepic y están pastoreando desde la semana pasada, desde el 13 de febrero. La iglesia de Guadalajara continúa con su renovación de líderes, de la Junta Prudencial, y pues siguen trabajando con proyectos que quieren hacer durante los días siguientes. Y nuestras iglesias de Pozole y Apoderado y Acaponeta iniciarán en los días siguientes el proyecto de DNI, que queremos que lo inicien, que se animen a hacer ese proyecto, ese programa de la iglesia, para que puedan trabajar y vislumbrar algunas mejores ideas para su ministerio. Y en lo familiar, bueno, tenemos una librería cristiana en Tepic. Hay descuentos para todos si entregan las hojas del boletín contestadas. Ya veremos cuánto será el descuento. Así que, Fernando, gracias por ese saludo al principio. Y sí, Fernando y yo hemos sido grandes amigos. Él fue mi maestro en la escuela dominical, así que le debo mucho de lo que soy el día de hoy. Ya salió la defensora ya, así que bien, hermanos, vamos a hablar un poco del Evangelio de Juan. Las invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 15. No se ofendan, pero siempre que llego a una iglesia y alguien no trae Biblia, le digo, júntese con un cristiano. Y hoy me tengo que juntar con alguien porque trajimos otra Biblia que no era la versión del 60, así que utilicé la de Milagros. Así que, pero bueno, Juan capítulo 3, versículos 1 al 15. Y vamos a leer la Biblia, son 15 versículos. Invito a 15 hermanos, 15 hermanas voluntarias para que me ayuden a leer un versículo bíblico distinto. ¿Empezamos? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que si no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un
uno antes, el 13. ¿Nadie subió? Ahora sí, dejemos a la hermana. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Bueno, yo creo que este pasaje bíblico lo hemos leído en una gran cantidad de veces y la pregunta que todo ser humano que se hace, ¿cómo es nacer de nuevo? Y vamos analizando un poco el pasaje bíblico, sobre todo con Nicodemo. La Escritura nos habla de que Nicodemo era un principal entre los judíos. Vamos a pensar que Nicodemo tenía una gran preparación, pero también tenía sueños, tenía visión, tenía anhelos, tenía frustraciones, tenía caídas. Vamos pensando en Nicodemo, en la estructura de su vida. Un principal de entre los judíos, alguien que se atreve con su preparación, con su educación, con su forma de hablar, con su forma de comportarse ante la sociedad, un hombre que se atreve a preguntarle a Jesús. Y de Jesús apenas empieza a conocer la gente. Un hombre que probablemente haya leído mucho, que su propia estructura de vida le haya indicado que lo que él sabe y hasta donde él sabe no puede responder a la pregunta que muchos se han hecho. ¿Cómo se puede uno nacer de nuevo? Parece ser que la misma estructura de Nicodemo, sus mismos estudios, sus sueños, sus ilusiones y sus pesares, nunca han podido responder una pregunta tan elemental que Jesús venía anunciando y respondiendo en las formas y en los medios que él anunciaba el mensaje. Alguien que tenía toda la preparación habida y por haber. Alguien que tenía incluso ilusiones como tú y como yo de conocer algo más. Hace algunos años en la iglesia en Tepic estaba un matrimonio y dejó ir el matrimonio a la escuela dominical, a los estudios bíblicos y todo ese tipo de actividades. Y fuimos y les visitamos y les pregunté, ¿por qué habían dejado de ir? Y ellos dijeron, es que ya no lo sabemos todo. Y yo dije, llevo tantos años, se los dije, llevo tantos años leyendo la Escritura y yo todavía no lo sé todo. ¿Cómo es posible que ustedes que tienen 6 meses ya lo sepan todo? Y a veces nuestro orgullo, y a veces nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de razonar, creemos que lo sabemos y lo entendemos todo de la Biblia. Y puede que tú seas un Nicodemo, alguien que muchas veces y desde niño o niña has estado aquí en la iglesia preparándote de una o de otra forma para servir a Dios. Puede que tú hayas estado desde hace un tiempo atrás en algún ministerio de la iglesia y tú digas, nadie lo puede hacer mejor que yo. Una vez escuché en un congreso un amigo que decía, es que eso ya me lo sé. Qué curioso, le digo, yo que te conozco nunca sabía que tú lo sabías. La gente a veces nos creemos como Nicodemo, con nuestra propia estructura de vida, nuestra propia filosofía de la vida, nuestra propia educación en la vida, que no nos atrevemos a preguntar las cosas esenciales de la vida cristiana. Creemos que como tenemos tiempo aquí, creemos que como llevamos mucho tiempo aquí, lo sabemos todo y tenemos ya ganado el cielo.
¿Cómo es la estructura de tu vida? Yo te pregunto. Bajo tus estudios que tienes, bajo los conceptos de vida que tienes, bajo la visión de la vida que tienes, bajo tus necesidades que tienes, ¿cuál es la estructura de tu vida? ¿Ya naciste de nuevo? ¿O crees que porque llevas tiempo aquí, has logrado con méritos, con obras, estar cerca del cielo? ¿O simple y sencillamente te ha costado decir, quiero nacer de nuevo? Y óigala bien, el diálogo que enfrentaron Nicodemo y Jesús no fue un diálogo entre alguien que no sabe nada, que es el común del pueblo. Dice la Escritura que era el principal, uno de los principales, ¿qué? De los judíos. ¿Qué tan importante tu vida el día de hoy se manifiesta para decirle a Jesús, sabes que yo ya no te necesito tanto? Para decirle a Jesús, realmente mira, todo lo que yo ya veo en la Biblia ya me lo sé y lo importante es esto. Mi hermano Carmelo Álvarez hablaba y yo le pregunté que cuántas conversiones teníamos que tener en la vida. Y él me dijo que había que tener varias conversiones en la vida. Y le dije, explícame eso. Y cuando estábamos en el diálogo, recordé mucho lo que a Pedro le sucedió en uno o en varias ocasiones. Uno de los tantos ejemplos de Pedro, aquellas cosas que hablaba tan inspiradoras, tan elocuentes, que el mismo Jesús le dice, oye Pedro, ni carne ni sangre te lo han dado, oye, lo que sabes realmente viene de arriba. Y cuando te hagan a ti ese comentario, hermano o hermana, te felicitamos porque realmente lo que estás haciendo es grandioso y lo que tú tienes como visión en tu vida es porque Jesús te lo ha dado. ¿Cómo se sentirían? Pregunto, ¿cómo se sienten? Pero que al rato digas una barbaridad tremenda. Que el mismo Jesús le dice a Pedro, cállate Pedro, estás diciendo tonterías. Traes el mismo diablo adentro. En un momento Pedro dijo cosas hermosas y elocuentes y al ratito se le olvidó lo que hermoso y de lo alto que había dicho. Y hay un claro ejemplo de las múltiples conversiones de Pedro. En una ocasión Pedro tuvo 3 conversiones en el mismo rato. Después de que Jesús había resucitado, los discípulos regresaron nuevamente a la pesca. Y para aquellos que les gusta el pescado en las brasas, allí en el mar, que me imagino que a muchos de ustedes les gusta, esa imagen quiero hacerla y memorizarla siempre y palparla siempre, porque Pedro ve desde lejos al maestro allí en la orilla asando un pescado. Ustedes que son del mar, ¿qué pescado se asa? ¿Cuál? No sé, dorado. ¿Cuál? La lisa. ¿Qué otro? Pargo. Pues sí saben. Imagínate que Pedro está en ese barco y lo que ve al maestro es mirándolo. Vas a venir, Pedro. Vamos a hablar. Tú me dijiste que no me ibas a negar. Tú me dijiste que esto. Y resulta que me negaste. Ven, vamos a hablar. ¿Y cómo estaba Pedro en la barca? ¿Se acuerdan? ¿Cuánta ropa traía? ¿Se acuerdan? Pastor, ¿qué pasó esa parte? ¿Cómo andaba? Díganlo. Andaba desnudo, ¿no? Que ve al maestro
Y ya me imagino a los demás discípulos, Pedro se avienta al mar y empieza a nadar y a nadar. Y Pedro, espérate, estamos sacando el pez, cálmate. No, yo voy con el maestro. Y me imagino que cuando Pedro llega precisamente a la orilla, ¿dónde me siento? Y Jesús, dándole vuelta al pescado, para que se vaya asando. El ruido de las brasas, qué hermoso es cuando hay un silencio. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Ay, Señor, ¿qué te pasa? ¿Tú sabes que te amo? Y sacó otro pez Jesús. Eso es lo que yo digo, Y ahí lo acomoda en las brasas, sigue dando vueltas. Silencio total. Pedro, ¿me amas? Y Pedro, me imagino que ya la arena o la piedra donde estaba sentado, métanse en el chisme de la Biblia, imagínense dónde está sentado, que no ha de haber sabido si cabía o no cabía o qué hacía, pero le dice que Jesús, tú sabes, realmente tú me conoces, tú sabes que te amo. Yo creo que Jesús lo miró de reojo, ¿no? Ay, muchacho. Y Jesús nuevamente le hace la tercera pregunta. Pedro, ¿me amas? Y yo creo que Pedro, cuando escucha por tercera ocasión la misma pregunta, en el mismo tono, en la misma forma, en el mismo lugar y bajo las mismas circunstancias, Pedro decide nuevamente convertirse por tercera ocasión en ese lugar y decir, Señor, sabes que te amo, tú bien lo sabes. Y Pedro pudo haber explotado en llanto, pudo haber hecho algo impresionante Pedro para decir, Señor, realmente te amo. Y Jesús le dije, bueno, vamos cenando, pero te voy a decir algo. Tienes una encomienda, ve y apacienta mis ovejas. Y cuando Nicodemo le pregunta a Jesús, el hombre sabio, el hombre que puede tener maestrías, el hombre que puede tener doctorados, el hombre que puede tener años y años en la iglesia, el hombre que se siente seguro de lo que ha hecho en la vida, el hombre que no le hace falta nada por conocer, el hombre que se siente débil cuando a Jesús le pregunta, ¿qué es necesario? ¿Qué se necesita para entrar al reino de Dios? ¿Qué ocupo? Todo lo que he tenido en mi vida no me ha servido de nada, no me garantiza nada. No siento nada. Y en el versículo 3 del capítulo 3 de Juan dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.